Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este eh, pequeño explicación acerca de cómo se analiza el sabor y el aroma de diferentes productos. Obviamente, primero tendríamos que revisar, pues, para qué se analiza el sabor y el aroma, qué qué importancia tiene el hacerlo, porque finalmente el sabor y el aroma es algo que está con nosotros todo el tiempo, todos los días, no podemos desligarnos de ello, aunque a veces no nos damos cuenta que tenemos precisamente aromas diferentes en todos lados. Vamos a primero dejar claro que una forma de analizar el sabor y el aroma es la metodología sensorial. Y de hecho es toda una ciencia padrísima. Hay profesionistas dedicados al análisis sensorial. Y bueno, estas personas son especialistas precisamente en hacer una evaluación de sabor y aroma, pero por medio de los sentidos, por medio del olfato, por medio del gusto, y ya sea que ellos se entrenen o entrenen a otras personas para poder hacerlo. Muchas veces se confunde a las personas que se dedican al análisis sensorial con los catadores, aunque básicamente se hace lo mismo. Bueno, los catadores son un sector especial de la población que están bastante involucrados en algún proceso o con algún producto, como por ejemplo los vinos, saben mucho acerca de ellos y son entrenados para poder detectar o para poder evaluar las notas de sabor y aroma de este producto. Entonces, habiendo dicho esto y separando la forma de análisis sensorial, vamos nosotros a hablar hoy del análisis químico, el análisis instrumental del sabor y del aroma. Este tipo de análisis entra ya en una ciencia que se llama la química de sabores y fragancias, o mejor conocido a nivel internacional como flavor chemistry. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de análisis, el análisis químico, el análisis instrumental. Para analizar un sabor y un aroma, debemos de entender, pues, por qué hacerlo, porque finalmente es complicado, tiene algún costo, y entonces tenemos que saber para qué nos puede servir. Bueno, de entrada, pues es para identificar compuestos químicos. Los sabores y los aromas pueden llegar a ser sumamente complejos. Por ejemplo, el aroma de café puede llegar a tener hasta 800 compuestos químicos diferentes que nos dan esa nota específica de café. El cerebro finalmente solamente lo traduce como, oh, huele a café, pero en realidad al olfato están llegando cerca de 800 compuestos. Es un aroma de los más complejos que existen. Entonces, identificar qué compuestos están dando ese sabor y ese aroma es sumamente importante. Al mismo tiempo nos puede interesar saber cuánto hay de cada uno de los compuestos o de algunos compuestos específicos. Entonces podemos hacer una cuantificación. Normalmente los compuestos aromáticos están presentes en concentraciones muy pequeñitas. Estamos hablando de partes por millón, partes por billón y algunos de ellos hasta en partes por trillón, lo cual es muy poquito. Entonces, en algunas circunstancias es importante saber cuánto hay exactamente de estos compuestos. También podemos analizar para saber o para seleccionar los compuestos de mayor impacto en un complejo aromático, en una mezcla. Ya dijimos que el café puede llegar a tener hasta 800 compuestos, pero no todos ellos tienen la misma importancia o el mismo impacto. A los compuestos de mayor impacto se les llama los compuestos clave, la llave o los key odorants. Estos compuestos entonces son un conjunto pequeño de toda la complejidad que puede existir y que finalmente ya dan esa nota al producto, por ejemplo, la nota a café, la nota a chocolate, etcétera.
Posteriormente también nos puede interesar analizar el sabor para realizar una reconstitución. Hay sabores que se fabrican de manera sintética, pero para poder hacerlos, pues primero tenemos que entender cómo es que la naturaleza los fabrica, saber cuáles compuestos hay, identificarlos, cuantificarlos, determinar cuáles son los compuestos de mayor impacto y entonces con esa información hacer la reconstitución. De esa manera se han hecho muchísimos sabores sintéticos y algunos de ellos pues son bastante parecidos a los naturales. Entonces, esta información nos puede ayudar a hacer esta reconstitución o esta creación del sabor de manera artificial o de manera sintética. También el análisis nos puede ayudar a estudiar lo que se llaman sabores fuera de lugar o los famosos off flavors. Y también, ¿por qué no?, las notas agradables. Entonces, los off flavors nos pueden ayudar a identificar un sabor que no queremos, un sabor que no es apropiado para un producto. Y la identificación de los compuestos asociados a notas agradables nos pueden ayudar a ver pues, realmente cuáles son los químicos que podemos fomentar de alguna manera que existan en el producto para que este sea más agradable. Por último, pero bueno, ahora sí que la imaginación y las aplicaciones son el límite, tenemos el desarrollo de sabores y aromas durante el procesamiento. Podemos monitorear cómo es que se va produciendo un sabor, un aroma, si vamos bien en nuestro proceso, en la tecnología que estamos utilizando para procesar estos productos, y entonces de esta manera podemos nosotros ver cómo fomentar un buen sabor, cómo evitar que se formen sabores desagradables en un proceso, etc. Esto es alguna de las razones por las cuales necesitamos analizar el sabor y el aroma desde el punto de vista químico. ¿En dónde podemos medir o analizar el sabor y el aroma? Pues prácticamente en todo lo que lo contenga. Podemos analizar matrices naturales, como plantas, como productos animales. Podemos analizar también producto terminado, por ejemplo, alimentos terminados como queso, como productos de panificación, productos cárnicos. Podemos hacer ese análisis ya incluso en estos productos. También podemos analizar ingredientes o esencias naturales, extractos naturales, y podemos también determinar la composición de otros sabores concentrados que han sido hechos de manera sintética para saber su composición. Entonces, prácticamente todo lo que tenga sabor y aroma es susceptible de que nosotros lo podamos analizar y medir. ¿Qué pasos debemos seguir para realizar el análisis del sabor y el aroma? Bueno, de manera general, de manera simplificada, tenemos un total de 7 pasos. Empezamos por la extracción, posteriormente continuamos con la purificación y el fraccionamiento de este extracto. Después seguiría una concentración si acaso es necesario. Posteriormente hay que separar los compuestos. Después hay que identificarlos y si así lo requerimos podemos cuantificar. Y por último podemos aplicar métodos olfactométricos para apoyar la identificación, para apoyar la cuantificación o encontrar algunas otras características del extracto. Vamos a hablar un poquito acerca de estos pasos. Tenemos en primera instancia la extracción, que puede ser acompañada de una purificación, fraccionamiento y una concentración si es necesario. Las extracciones de sabor y aroma, pues de manera ya bastante conocida, se han realizado desde hace mucho tiempo por medio de extracciones con solventes. Estas extracciones con solventes involucran, por ejemplo, etanol o algunos otros solventes como hexano, diclorometano, isopropanol, etc., en donde los compuestos químicos de sabor y aroma migran a este solvente y entonces se hace esta extracción o separación de los compuestos aromáticos de la matriz original, que bien puede ser, como ya dijimos,
una planta, una fruta, un producto animal. También podemos tener las destilaciones. La destilación también es una forma de extracción muy antigua que se utilizaba y tenemos destilación directa, destilación con arrastre de vapor o la destilación al vacío. Una destilación, extracción más moderna es lo que se llamaría la purificación de extracto por medio de solventes, mejor conocida como SAFE, la cual nos puede hacer una destilación y una extracción y purificación de este extracto. Es muy útil cuando los extractos contienen altas cantidades de compuestos hidrofóbicos como son los aceites, las grasas, colorantes, que posteriormente nos pueden interferir en nuestro análisis. Hay algunos métodos modernos de extracción que han sido desarrollados más o menos como a partir de 1998-99, que surge lo que se llama la microextracción en fase sólida. Esta microextracción en fase sólida es una novedad en donde una fibra cubierta de un material absorbente es expuesta en el espacio de aire de un frasco o de un contenedor que tiene la muestra a extraer. Entonces los compuestos volátiles migran a esta fibra de extracción, se pegan y al mismo tiempo se van concentrando dependiendo del tiempo que se expone esta fibra en el frasco y después son analizados por metodologías que vamos a ver posteriormente. Otro método aún más moderno y todavía más sensible que la microextracción en fase sólida es la extracción por barra de adsorción agitada o también conocido como la barra twister o extracción twister. Esta barra puede llegar a ser de 100 a 1000 veces más sensible que la microextracción en fase sólida y consiste en introducir una barra que también contiene un polímero absorbente en su superficie adentro de un líquido simple, por ejemplo, aguardientes, bebidas carbonatadas, algunos jugos, y entonces los compuestos de sabor y aroma son adheridos a esta superficie y posteriormente analizados en sistemas instrumentales. Si se fijan, estas dos metodologías son una extracción que es libre de solventes, es una extracción más rápida que las anteriormente mencionadas y además contienen el paso extra de la concentración, porque entre más se expone esta superficie absorbente a la matriz que se quiere extraer, más compuestos se van a pegar a ella. En los métodos de destilación o de extracción por medio de solventes, todos los compuestos están en una cantidad relativamente grande de solvente y muchas veces eso no es suficiente para que puedan ser analizados instrumentalmente, por lo cual hay que proceder a una concentración, la cual normalmente puede ser una concentración con un flujo de nitrógeno, una destilación posterior, o también podemos tener lo que se llama un fraccionamiento de este extracto cuando los extractos contienen demasiado compuestos. El fraccionamiento se le puede denominar el fraccionamiento ácido básico neutro o también un fraccionamiento por medio de columnas de cromatografía líquida. Una vez que tenemos este extracto, ya sea fraccionado o concentrado o ambos, tenemos un montón de compuestos ahí presentes. Es necesario primero realizar una separación de ellos. Y la separación por excelencia en análisis instrumental es la cromatografía. Hay dos tipos de cromatografía que se utilizan para el análisis de extractos de sabor y aroma. La más usada es la cromatografía de gases. La cromatografía de gases, precisamente como su nombre lo indica, separa los compuestos volátiles en una columna que normalmente ahora son columnas capilares que contienen una fase química interna que va separando los compuestos principalmente por dos características. Una de ellas es la volatilidad y la otra es por la interacción química que tiene con la fase interna de la columna. De tal manera que al separar todos estos compuestos podemos tener lo que se llama un cromatograma y este cromatograma nos presenta
unas señales en forma de picos, en donde cada pico representa un compuesto diferente. Entonces podemos tener cromatogramas con muchísimos compuestos o cromatogramas con compuestos disminuidos o compuestos en menos variedad. Todo depende de la complejidad del sabor y el aroma que estamos analizando. Para los compuestos no volátiles, como por ejemplo los endulzantes, azúcar, fructosa, los edulcorantes artificiales como aspartame, acesulfame, sucralosa, algunos acidulantes, ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico, péptidos que son importantes para los sabores umami, sustancias amargas y los compuestos de pungencia o los compuestos que le dan esa picor o esa sabor picante a los alimentos. No podemos utilizar cromatografía de gases, al menos no en su forma original. Entonces, la mejor opción es utilizar cromatografía de líquidos. La cromatografía de líquidos que se utiliza para esto es el HPLC o cromatografía de líquidos de alta resolución, y más recientemente se ha desarrollado la cromatografía UPLC o cromatografía de ultra alta resolución, que requiere más presión en las columnas. Una vez que los compuestos han sido separados, entonces llega el momento de identificarlos, porque de nada sirve ver un cromatograma con 50, con 80, con 100 picos diferentes si no sabemos de quién se trata. Para la identificación utilizamos de base lo que se llama la espectrometría de masas. La espectrometría de masas consiste en que cada compuesto es llevado hacia un flujo de electrones de alta energía, donde estos electrones impactan o chocan con el compuesto y lo fragmentan en diferentes porciones o en diferentes partes. Esta fragmentación es única para cada compuesto y crea lo que se llama una huella digital o un patrón de fragmentación de masas. Entonces, la espectrometría de masas nos da estos patrones, estas huellas digitales que son comparadas con bibliotecas de patrones. Esto es, ya hubo personas, investigadores, organismos que fueron recopilando las fragmentaciones de diferentes compuestos a lo largo de mucho tiempo y en todas partes del mundo y ofrecen el servicio de una biblioteca. Entonces, cuando obtenemos un patrón de fragmentación, se compara con esta biblioteca y podemos tener una identificación tentativa. ¿Qué es una identificación tentativa? Bueno, la comparación de la fragmentación que obtenemos con la biblioteca tiene un porcentaje o una probabilidad de que sea ese compuesto, un porcentaje de parecido. Entonces podemos tener porcentajes de parecido con la biblioteca de 90 a 95%, lo cual es muy bueno y es casi seguro que esa es la identidad del compuesto, pero podemos tener identificaciones con un 85, 80, 70% de parecido, en donde ya hay un poco más de duda acerca de la identidad del compuesto. Para poder confirmar la identificación de la espectrometría de masas, existen otras metodologías. Por ejemplo, inyectar un estándar o un compuesto químico y ver el tiempo de retención en el cual cae ese compuesto. Si el tiempo de retención donde cae el compuesto, que nosotros sabemos su identidad de este estándar, con el compuesto no identificado, entonces lo más seguro es que se trate de ese compuesto. Sin embargo, tener 7,000, 10,000 compuestos en un laboratorio es prácticamente imposible. De tal manera que se creó una metodología que se llama la identificación por índice de retención de Kovács. Este índice de retención es relativo a una serie de hidrocarburos hidrocarbonados que se inyectan bajo las mismas condiciones de análisis de la muestra, y entonces cada compuesto caerá entre uno de estos compuestos hidrocarbonados. De tal manera que de acuerdo al número de carbonos de la serie de hidrocarburos se le da el número de Kovács. Si cae entre el hidrocarburo de 5 carbonos y el de 6, bueno, entonces el índice de Kovács de este compuesto será entre 500 y 600. Existen tablas
en internet o en la literatura que podemos utilizar para comparar los índices de retención experimentales contra los reportados, de tal manera que podemos confirmar la identificación. Otra manera de confirmar la identificación es con el aroma del compuesto, y para eso se utilizan metodologías olfactométricas que veremos posteriormente. Una vez que identificamos los compuestos, entonces ahora procede una cuantificación, si acaso esto es necesario. La cuantificación se puede realizar de muchas maneras y es un paso un tanto complejo. Se puede hacer de una manera simple por medio del porcentaje relativo del área total de los picos del cromatograma. Esto es, todos los picos de la cromatografía van a dar un total de área. Cada pico entonces se relaciona con el total de área y tenemos una área relativa o porcentaje de área relativa. Cuando se trata de una inyección directa y estamos seguros de que todos los compuestos de este extracto salen en la cromatografía, entonces podemos pensar que el porcentaje de área de ese compuesto es prácticamente el porcentaje del contenido del extracto. Esto debe de tomarse con mucho cuidado, ya que hay algunos compuestos no volátiles o que no pueden ser observados en la cromatografía dependiendo del detector utilizado, que no van a aparecer y no van a aportar al área total, de tal manera que esto puede tener un rango de error. Podemos utilizar también la metodología del estándar interno o el estándar externo, en donde se pone un compuesto parecido al compuesto que queremos cuantificar. El área entonces de ese compuesto será relativa al área que nosotros tenemos del compuesto problema o del compuesto que queremos cuantificar. Si nosotros sabemos la concentración del estándar interno o externo, entonces simplemente por una regla de 3, una comparación directa, podemos estimar la concentración del compuesto de interés. Sin embargo, esto no toma en cuenta pues que ciertos compuestos pueden dar una señal más grande, o sea, tener diferente sensibilidad en los detectores de cromatografía, y entonces no tomar en cuenta que puede haber pendientes de concentración o pendientes de calibración diferentes. Para eliminar esto, entonces, se pueden utilizar las curvas de calibración. La realización de curvas de calibración es el método más exacto que hay para poder hacer la cuantificación. Sin embargo, es el método más tardado y más costoso. Entonces habrá que evaluar qué tan exacto queremos una cuantificación para determinar si es suficiente con un porcentaje relativo de área, con la utilización de un estándar interno o externo, o definitivamente necesitamos realizar las curvas de calibración. Por último, tenemos los métodos olfactométricos. Los métodos olfactométricos son también conocidos como el GCO o la cromatografía de gases acoplada a olfactometría. Esta es una metodología que también se le denomina metodología instrumento sensorial, en donde el cromatógrafo está separando los compuestos y al mismo tiempo que los compuestos viajan al detector de cromatografía, que bien puede ser un espectrómetro de masas, por otro lado tenemos un detector humano, un panelista, una persona, un juez sensorial que está oliendo lo que sale de la cromatografía. Entonces, esta persona, al sentir un estímulo olfativo, va a asignar alguna nota aromática y eso va a quedar registrado en algo que se llama el aromagrama. De tal manera que entonces vamos a tener un cromatograma con todas las señales de los compuestos que salieron en la cromatografía y un aromagrama con todas las señales de los compuestos que tuvieron actividad aromática. Esto es muy importante porque no todos los compuestos que son detectados por un cromatógrafo tienen actividad aromática. Solamente para ciertos compuestos el humano tiene sensores o es sensible al aroma. Además de poder determinar cuáles de todos los compuestos que salieron en la cromatografía tienen actividad aromática, la olfactometría nos da la información de cuál es la nota aromática que tiene cada compuesto. De tal manera que entonces es también otro método de identificación. Porque, por ejemplo,
si un compuesto tiene una nota aromática a queso, entonces si el panelista huele queso en cierta posición de la cromatografía y ahí hay un compuesto que está relacionado con el aroma a queso, es una identificación confirmatoria. Los métodos olfactométricos también pueden ser cuantitativos. Hay diferentes protocolos como el AEDA, el CHARM y muchos otros para poder hacer una cuantificación o una evaluación de la importancia y el impacto aromático que tienen cada uno de los compuestos en el extracto que se está analizando. Entonces, estos protocolos de olfactometría nos pueden ayudar a que determinemos los compuestos clave o la famosa key odorant del producto. Todo este tipo de análisis está disponible en nuestro laboratorio del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos un laboratorio especializado en el análisis de compuestos de sabor y aroma. Estamos localizados en la ciudad de Querétaro y bueno, aquí pueden ustedes ver los datos de contacto por si necesitan algún servicio de análisis de sabores y aromas. Por el momento, bueno, esto es todo. Esperemos les haya gustado la presentación y nos vemos en la próxima. Hasta luego.